Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Estamos desarrollando una jornada extraordinariamente importante para esta semana, toda vez que estamos tratando uno de los puntos también más importantes en todo el contenido de la Kadosh Torah. ¿Cuál es? El día de reposo. El día de reposo visto desde una perspectiva macro, si puedo decirlo, de tal manera que entendamos que no solamente es una misbot, un cumplimiento, por supuesto, al que estamos sujetos en obediencia para entender, desarrollar, cumplir, sino que además, muy importante, mis amados hermanos, entender que definitivamente nuestro día de reposo es también una, si me permiten usar la palabra, una terapia espiritual en el cual reposamos. ¿Y de qué reposamos? Pues de 6 días de trabajo. Lastimosamente para muchos en nuestros tiempos, o a lo largo de los tiempos mejor, muchos hombres, y aun cuando digo hombres genéricamente también las mujeres, nos ocupamos tanto y tanto y tanto por hacer y hacer y hacer, con ese anhelo económico, con ese anhelo de posición, de reconocimiento, de crecimiento, de éxito, que de lo último que nos acordamos es de tener un tiempo específico de descanso. Sin embargo, mencionábamos ayer la importancia de cómo diferenciar un descanso de un reposo. Miraremos algunos detalles sobre ese punto un poco más adelante. Espero hacerlo en este programa para el día de hoy. Vemos que definitivamente dentro de todo el contexto de la creación, el Eterno tomó el día séptimo como ese día de reposo. Y si eso es nuestro amado Adonai, que se tomó también un tiempo para descansar, ¿cuánto más nosotros que somos su creación necesitamos tomarnos el tiempo de reposo? Vamos a tomar 2 textos bíblicos, por favor, para que me acompañen el día de hoy. Vamos a ir al libro de Marcos en el capítulo 2. Marcos en el capítulo 2 y veamos este texto del verso 27. Marcos 2, 27. Dice la palabra, léalo conmigo, por favor, vaya a su Biblia y léalo conmigo. Dice la palabra, también les dijo, hablando Mashiach, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no por causa del día de reposo. ¿Lo puede repetir, por favor? El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es muy importante entender cuántos textos y pasajes bíblicos podríamos mencionar en los que se nos menciona la importancia del reposo como la importancia del día también del descanso. En Génesis en Bereshit capítulo 5 verso 29 dice la palabra, y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Adón ha maldecido. Allí mismo en Génesis, Bereshit capítulo 8, verso 4 dice, y en el mes séptimo, en el día 16 del mes, el arca descansó sobre el monte Arará. Génesis capítulo 49, verso 15. Y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa.
y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Shemot capítulo 33 verso 14, y él respondió: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Libro del Levítico, Vallicrad capítulo 16 verso 31. Os será día de reposo, de descanso solemne, para que humilléis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Levítico 25, Levítico 16, 31, por favor, léalo, estatuto perpetuo. Levítico capítulo 25, verso 4. Pero el séptimo año la tierra tendrá completo descanso, el tiempo sabático. Es un reposo para el Adón. No sembrarás tu campo y no podarás tu viña. Levítico capítulo 26, verso 35. Durante los días de su desolación, la tierra guardará el descanso que no guardó en vuestros días de reposo mientras habitabais en ella. Libro de Bat Midbar, Números capítulo 10, verso 33. Así partieron del monte de Adonai, camino de 3 días, y el arca de la alianza de Adonai fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Devarim, capítulo 12, verso 10. Cuando crucéis el Jordán y habitéis en la tierra del Adón, vuestro Elohim os da en heredad, Él os da descanso de todos vuestros enemigos alrededor de vosotros, para que habitéis seguros. Devarim, capítulo 25, verso 19. Por tanto, sucederá que cuando el Adón, tu Elohim, te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que el Adón, tu Elohim, te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides. Este es el Mizbot 613, cuando vimos ya la semana anterior el tema de los Mizbot. Bueno, así sucesivamente, voy a leer unos 2 o 3 más, porque quiero hacer alusión, mis amados hermanos, cuán importante es en la Torá el tiempo de reposo, el tiempo de descanso. Josué 14:15, y el nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, pues Arba era el nombre más grande entre los anaseos. Entonces la tierra descansó de la guerra. Josué 22:4, perdón. Y ahora el Adón de vuestro Elohim ha dado descanso a vuestros hermanos, como él les había dicho. Volved pues e id a vuestras tiendas, a la tierra de vuestra posesión, que Moshe, siervo de Adonai, os dio al otro lado del Jordán. Libro de Jueces, capítulo 3, verso 11. Y la tierra tuvo descanso por 40 años. Libro de Ruth, capítulo 1, verso 9. Os conceda a Adonai que halléis descanso, cada uno en casa de su esposo. Luego las besó y ellas lloraron a voz de grito. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 11. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y yo te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, el Adón te hace saber que él te quiere hacer casa para ti. Libro de Nehemías, capítulo 9, verso 28. Pero cuando tenían descanso, volvían a hacer lo malo delante de ti. Por eso tú los abandonas en mano de tus enemigos. Libro de los Salmos, capítulo 94, verso 13. Para darle descanso en los días de aflicción, hasta que se cave una fosa para el impío. Vamos a ir un poco más adelante, el libro de Isaías. La tierra abrasada se convertía en laguna, y el sedecal en manantiales de aguas. En la guarida de chacales su lugar de descanso, la hierba se convertirá en cañas y juncos. Aquí mismo en el libro de Isaías, capítulo 62, verso 7, nos dice: ni le concedáis descanso hasta que restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra.
Vamos a avanzar hasta el libro de Mateo en el capítulo 11, verso 29. Dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, y no lo halla. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 11, verso 24, dice: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. ¿Por qué me tomé, mis amados hermanos, este tiempo para mencionar la importancia del descanso? Porque Mashiach, nuestro amado Mashiach, es el Shabbat. Él es el Shabbat. Él es el día de reposo. Desde una época muy temprana, recordemos la historia que narramos ayer, la historia de Israel como nación siempre ha figurado primordialmente la observancia del día de reposo como un carácter de un día santo. Lo vimos ayer textualmente, es un día santo. Y es un tiempo de cumplimiento, de obediencia nacional y para toda la casa de Israel esparcida por las naciones. Es un tiempo en el que tenemos nuestra comunicación, nuestra relación personal con el Eterno. Y vemos que el Eterno bendijo el día de reposo. ¿Por qué es tan importante y me tomo tanto tiempo rodeando este tema, mis amados hermanos? Porque el día de reposo fue bendecido por Adonai para que nosotros nos desconectemos, si puedo usar esta expresión, de toda opresión, carga, estar tan congestionados pensando en tantas cosas, porque queremos avanzar más y más y más y más y más. Y nos desconectamos del tiempo maravilloso de reposo, entendiendo el reposo no solamente como la oportunidad de cesar de nuestras actividades cotidianas, laboralmente, académicamente, en todas las actividades propias en la misma casa, en el hogar, en las actividades de cada quien, sino lo más importante es observar este tiempo de reposo como la oportunidad que tenemos para entrar al estudio de la palabra, es decir, cambiar nuestra manera de pensar de la cotidianidad. Probablemente muchos de ustedes, queridos hermanos, trabajan y la mayoría en trabajos de carácter secular, de empresas o entidades no toraicas o no creyentes, con personas a su alrededor que no son ni creyentes o tienen cualquier otro tipo de creencia, etcétera, etcétera. Estamos rodeados de un mundo contaminado, de un mundo comercial, de un mundo hiperactivo en tantos sentidos, que nos contaminan con esa hiperacción y nos mantienen tensos, cargados, oprimidos frente a los retos que día a día genera el nivel de competencia, el marketing, el rating, la productividad. Por lo tanto, cuando somos efectivos durante 6 días, hemos desarrollado con vigor, con excelencia, con rendimiento, a cabalidad nuestros 6 días de trabajo, entonces el Eterno, nuestro amado Hashem, toma una determinación fundamental para la humanidad y es precisamente llevarnos al día de reposo. Un día de reposo en el que Él nos afirma, en el que vamos a tener una recuperación no solamente mental, física, espiritual, sino que va a representar una labor, una acción mejor fundamental en nuestra vida de familia, como esposo, como esposa, como padres, como familia integral, como cuerpo, como Keilah, porque estamos compartiendo ese descanso, ese reposo con gusto, con alegría, con gozo, reunidos todos juntos alrededor de la palabra, del estudio de la parashá, y este procedimiento que cada día tenemos fue establecido incluso no solamente para el hombre como tal. Este día de reposo
de cada semana, Adonai en su infinita bondad y misericordia también nos lo prescribió incluso como un año sabático. Recuerden, cada séptimo año la tierra debe descansar para que de esta manera la tierra pueda aumentar su fertilidad. ¡Oh, qué tremendo el propósito de Adonai! Para que de esta manera la tierra produzca con mayor eficiencia lo que cultivemos. Después de un transcurso de 7 años, viene entonces el 50º, que debía celebrarse como el año de jubileo, el año 50, durante el cual el pueblo habría de vivir del aumento acumulado en los años anteriores de abundancia y regocijarse con gran libertad, otorgándose unos a otros la redención de las hipotecas, de la servidumbre, el perdón de las deudas y el alivio en general de todas las cargas, de todo lo cual habría todo desarrollándose siempre con la palabra de misericordia y de justicia y bondad. Así es que el Shabbat ha sido establecido por Adonai, evidentemente para que nosotros entremos a un tiempo especial de refrigerio, de bendición, de abundancia y de adoración. Quisiera, mis amados hermanos, pedirles de manera muy especial, para quienes están celebrando el tiempo de Shabbat recientemente, en los últimos 3, 5 años, ¿de qué manera ha cambiado tu vida? ¿De qué manera ha cambiado tu vida? ¿Qué has notado cuando has logrado entrar al nivel de Shabbat, de darle cumplimiento a la ordenanza de Shabbat y hacer de Shabbat el día de reposo en el sentido integral de la palabra? Por favor, me explico. No es Shabbat, el día de reposo, para, repito, simplemente recostarnos en un sofá, a ver películas, a ver deportes, a chatear en internet, a revisar el internet, a buscar en páginas y páginas y páginas y navegar durante todo el día perdiendo el tiempo. No. Eso no es el tiempo de Shabbat, mis amados hermanos. Puede ser un buen tiempo de descanso, pero más no es un tiempo de reposo. El tiempo de reposo nos quiere llevar evidentemente a tener una libertad de la congestión semanal, en la que nuestra mente cambie esa manera de pensar cotidiana, en el que podamos tener un tiempo de shalom, un tiempo de refrigerio, y no solamente pensando en que vamos a recuperar fuerzas para dar comienzo a otra semana, no, sino que vamos a tener la dirección de Adonai en nuestra mente, en nuestro corazón, para que en esta siguiente semana podamos llegar nuevamente a un nivel de productividad en el que Adonai nos dirija, en el que Adonai nos dé toda la claridad frente a cada reto, frente a cada circunstancia, que vivamos frente al oprobio, a las pruebas. Vamos a mencionar entonces, mis amados hermanos, hablando de las llaves que he mencionado respecto del tiempo de Shabbat, la primera y tan importante llave, escríbala por favor. Esta primera llave bíblica tiene que ver precisamente cómo Adonai nos habla de tomar ese tiempo de descanso, la observancia del día de reposo. Por favor, escriban sus notas. Número 1, el descanso físico sin trabajar. ¿Has trabajado durante 6 días? Algunos de ustedes seguramente trabajan y disfrutan de una muy buena oficina, con aire fresco, acondicionado, un buen café, un ambiente agradable. Amén. Pero muy probablemente otros están trabajando en otro tipo de actividad, expuestos a una temperatura en el tiempo de verano extremadamente alto, en el tiempo del invierno con tremendas inundaciones, aguaceros, y así como tal tienes que trabajar expuesto a todas las inclemencias del tiempo durante 6 días. Muchos de nosotros vivimos tipos de trabajos para los cuales incluso ni siquiera estábamos preparados, y estoy hablando un poco en el sentido de las personas migrantes. Para muchas de las personas que viven en su respectivo país, pues tienen una cultura, una costumbre, un estilo de vida, y nada es fácil. No es fácil para un colombiano desarrollar su vida diaria en Colombia.
Hay que enfrentar sinnúmeros de pruebas y adversidades diariamente. Pero no es fácil para un colombiano, estoy hablando en este caso particular, viajar hacia otra nación con los hermanos, por ejemplo, que están en Londres o en Holanda o en España o en Italia o en Australia, con quienes tengo esta comunicación, hermanos colombianos residentes en otros países, aquí mismo en América, vecinos algunos, cercanos otros. Muchos de nosotros desarrollando trabajos para los cuales nunca jamás habíamos sido preparados. Y repito, expuestos a las condiciones del clima, expuestos de pronto eventualmente a personas un poco fuertes, arrogantes, dominantes, exigentes en muchos sentidos de la palabra, que nos hacen sentir, como dijeron los exploradores cuando vinieron de recorrer la tierra del Canaán, dijeron, nos sentíamos como langostas, que nos hacen sentir tan poca cosa, que nos hacen sentir tan pequeños, tan insignificantes. Entonces, esta primera palabra, descanso físico, es lo que el Eterno preparó para cada uno de nosotros. Como primera faceta, Adonai nos ofrece esta oportunidad, el reposo físico. Desde Bereshit capítulo 2, verso 2, nos indica Adonai la importancia del Sabbat, del descanso, del reposo para el día séptimo. Y vemos que este verbo Sabbat significa cesar, significa parar, significa detenerse, y está incluido precisamente aquí en el libro de Bereshit y explícitamente en el cuarto mandamiento, en las palabras que conocemos como en el Decálogo, que se nos invita precisamente a seguir el modelo de Adonai cuando Él también culmina su trabajo y se toma ese tiempo maravilloso de reposo. Descansar, mis amados hermanos, para el tiempo de Shabbat es una oportunidad dorada que tenemos en la vida para detener toda actividad física. Y al detener esta actividad física, estamos siendo libres probablemente de alguna tiranía laboral, el exceso, la carga laboral. Y necesitamos, mis hermanos, tomarnos este tiempo maravilloso de reposo y salir de esa extenuante jornada de semana. Ahora, muchas entidades o centros dedicados a estos temas, si puedo decirlos desde el punto de vista científico, han mostrado que definitivamente el ser humano contiene una capacidad vital de trabajar y producir durante 6 días. Con efectividad, con rendimiento, pero que definitivamente se hace necesario para el ser humano tener el día maravilloso de descanso. De descanso desde el punto de vista laboral, pero yo me estoy refiriendo al descanso desde el punto de vista de la palabra, es decir, el tener nuestro tiempo de reposo. Cuando logramos entender la importancia de Shabbat, entonces nos enfrentamos a algo muy interesante. Nuestra salud. Por favor, ¿de qué te sirve atesorar horas extras, overtime, part-time, full-time, y más time, y more time, y more time? ¿De qué te sirve acumular horas y ganar, y ganar, y ganar, cuando no tomas los tiempos oportunos de reposo cada séptimo día? Y entonces, tu salud, tu cuenta bancaria probablemente crece y tu salud decrece. Los años van pasando, los años avanzan, tu cuerpo se desgasta y muchas personas dicen, bueno, ahora que soy joven y tengo fuerza, voy a aprovechar para trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Esa mentalidad ocupacional de tanta gente, pues, termina con vidas agotadas, enfermas, desgastadas, deprimidas, personas sin propósito, personas que definitivamente no encontraron la importancia de vivir.
¿Cuántas personas se han sacrificado incluso de alimentarse dignamente, de vestirse dignamente, de tener algo de recreación dignamente, un plan de vacaciones, un plan de reposo? Hay gentes que trabajan tanto que ni siquiera se dan la oportunidad de ir a un buen restaurante y disfrutar de un buen plato de comida. Pero sin embargo, sus arcas se están llenando y repentinamente viene una circunstancia, una enfermedad, un paro cardíaco, un derrame cerebral. Por favor, estoy hablando muchas cosas fuertes. Pastor está muy fuerte, es muy pesimista en cuanto a esto. No, son los testimonios que con frecuencia veo en mi entorno, en el entorno pastoral. De tal manera que el Eterno dispuso el Shabbat para que fuésemos libres de esa carga, como lo leíamos en el libro de Marcos, en el capítulo 2 y en el verso 27. Ahora, ¿por qué es tan importante y por qué se nos habla de tomar este tiempo de reposo? Porque nuestro organismo, el cuerpo humano, requiere esos tiempos de reposo, para que nuestra frecuencia cardíaca, para que la producción de hormonas, esteroides, la inflamación de los músculos y del cuerpo en varios aspectos y todas las reacciones inmunes, y que podamos desarrollar adecuadamente nuestro funcionamiento de cada uno de los componentes de nuestro cuerpo. Es importante entender esto. Y busqué un artículo que quiero mencionar o compartir en algunos detalles, porque me pareció muy interesante ver cómo, repito, los especialistas hoy se ocupan de este punto tan importante. Todos sabemos lo bien que se siente cuando tomamos tiempos de descanso en buenas condiciones. Mucha gente trabaja unos 6 días ocupados en cargas muy fuertes y su día, comillas, de reposo o de descanso lo ocupan haciendo otro tipo de trabajo, probablemente generando un ingreso adicional, pensando que ese cambio de trabajo le produce descanso, y finalmente cuando debe regresar a su jornada de trabajo en el día lunes, pues está tan agotado y tan desbastado que lo último que quisiera hacer sería levantarse ese lunes temprano en la mañana. ¿Por qué? Porque no le damos los tiempos correctos a las circunstancias. Necesitamos tomarnos estos tiempos de reposo. Ahora, tenemos que hacer aquí una claridad también importante. Ustedes deben haber notado esta experiencia. Nuestros hermanos de Judá, ellos toman el día de Shabbat. Día sexto, al atardecer, viernes, empieza el tiempo de Shabbat, se cumple con todo el Seder de Shabbat y durante el sábado todo el día de Shabbat. Obviamente, y hay que aclararlo, el pueblo ortodoxo cumple con algunas normativas, lo vimos ayer, talmúdicas muy, muy fuertes y algunas también de sentido toraico, en el que definitivamente ellos no hacen absolutamente nada, ni siquiera puedes encender un bombillo, mucho menos preparar un alimento, peor aún, menos encender un celular. Ok, respetemos su situación. Pero lo interesante es que ellos toman su día de reposo de una manera tan determinante y establecida que el Eterno nos permita llegar a tan buen nivel. Pero, ¿cuál es su primer día de trabajo? Inmediatamente el primer día de la semana, el domingo. Ya están ellos en sus labores, están trabajando, es su primer día de trabajo. ¿Qué está pasando con nosotros quienes venimos en el proceso de transición? Nosotros tenemos nuestro Shabbat, viernes al atardecer, sábado durante todo el día hasta el atardecer, es nuestro día de reposo. Y estamos estudiando la palabra, aprendiendo la palabra, amando la palabra, viviendo la palabra. ¡Amén! ¿Y qué haces el día siguiente, domingo? Cuando ellos están en su jornada laboral, en el primer día de semana, nosotros tenemos el día de reposo y el día de descanso. O sea, doble porción. Nosotros estamos en un proceso cultural en el que todavía nuestro sistema, y en muchos países del mundo no funciona, que el primer día de trabajo sea el día domingo. Por lo tanto, tenemos doble porción. Shabbat, día de reposo en el día correspondiente, día séptimo, y domingo, día de descanso. Pero para quienes estamos viviendo esa experiencia hoy, de acuerdo a este cronograma que llevamos, pues quisiera, repito, escuchar sus testimonios. Han sido tiempos
de mejor organización, mejor disciplina, hemos tenido mejor salud, mejor comunicación de familia, tenemos mayor oportunidad de compartir como familia, de disfrutar. Pero hermanos, necesitamos saber disfrutar de los tiempos de Shabbat y de los días de descanso. Necesitamos ser muy organizados. Créanme que yo pasé algunos domingos, inicialmente cuando empezamos en Shabbat, empecé, comillas, muy desprogramado. Teníamos nuestro día de Shabbat y para nosotros nuestro día de Shabbat es un día supremamente ocupado. El día viernes en la tarde compartimos el Shabbat con los hermanos en varias naciones, hacemos Shabbat, transmitimos, preparamos en la mañana reunión de varones, reunión con los hermanos en Europa, hacemos el cierre de Shabbat a la tarde. Es un día muy activo, por lo tanto realmente el día domingo para nosotros es un muy buen día para descansar. Pero hay domingos en que pasamos días de descanso, pero también un tanto desprogramados, porque a veces no pensamos si salir, si no salir, hacia dónde ir, qué hacer. Y estoy promoviendo con Israel Casa Integral local, y ojalá lo pudiéramos hacer con los hermanos en otros países, crear nuestro Easy Easy. Algo así, creo que quedaría bien. Easy familiar. Tener espacios de ir a montar bicicleta, esposo, esposa, hijos, como familia. Esto es la oportunidad que el Eterno quiere que nosotros tengamos. Cuando disfrutamos adecuadamente del tiempo de Shabbat y de nuestro reposo y entramos en la palabra, nuestra mente cambia la manera de pensar, se fortalece, tenemos luz, tenemos claridad, tenemos decisiones limpias, maduras, sensatas. Se fortalece ante todo el sistema inmunitario. Cuando creemos que el cuerpo realmente descansa mientras duerme, pues quizás sí, pero quizás tu descanso no sea el mejor, porque realmente te descansas en tu sueño, pero al descansar en tu sueño estás pensando en el día siguiente y el trabajo y el negocio y la oportunidad y hacer y esto y lo otro y aquí y el problema y la persona y esto y esto. Por lo tanto, aparentemente estás durmiendo, pero realmente estás en un bloqueo mental que no te permite tener ese tiempo precisamente de descanso. Así es que la ciencia hoy ha demostrado que las personas tienen muchos problemas con el reposo, con el descanso. Número uno, porque no duermen lo suficiente. Y el poco tiempo que tienen para dormir, duermen sugestionados, congestionados y atravesados de pensamientos, de deudas, de problemas, de circunstancias, que los hijos, que la esposa, que el esposo, que la casa, que el carro, que los seguros, que el aquí, que allá, que para aquí, que para allá, que qué voy a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos daremos cuenta que todo esto trae consigo consecuencias en nuestra salud, en la piel, en nuestros músculos, en nuestros huesos, en nuestro organismo, en nuestras funciones en todos los sentidos. Número uno, necesitamos reposo para mejorar el aspecto de nuestro sistema inmunitario. Número dos, necesitamos el reposo para lograr una mejor capacidad de concentración en lo que tenemos que hacer. Pastor, a mí no se me queda una sola cita bíblica. Yo voy en el módulo 5, estudio el módulo 0, el módulo 1, el módulo 3, he estudiado todos los módulos, he pasado, hago las tareas, escribo todo, pero no memorizo nada, pastor. Yo no me acuerdo de una sola cita bíblica, no puedo. ¿Por qué? Porque no has tenido verdaderos tiempos de reposo. Tu mente está saturada de información, tu mente está saturada de hacer, de ir, de venir, de poner, de quitar, de cambiar, de hacer esto, lo otro. Y estás tan saturado que tu mente no tiene la capacidad de concentración. Así es que un buen día de reposo, estudiando la palabra, en adoración con nuestro amado Adonai, nos permite primero disfrutar de sueño, de reposo, nos permite entrar a un nivel de que seamos libres de esa fatiga, de ese estrés, de ese nivel de ácido úrico acelerado, y podemos entonces pensar de una manera mucho más clara, con mejor sentido en lo que pensamos. Podemos pensar 2 veces antes de hablar. Podemos, como diría el carpintero, medir 2 veces antes de cortar. Ahora,
Cuando tenemos un verdadero tiempo de reposo y estamos en la llave número 1, el descanso físico, entonces nos daremos cuenta que un tiempo de reposo adecuado, estudiando la palabra, pues nos permite tener una capacidad cognitiva mayor, es decir, nos damos cuenta que ahora dormimos mejor, nos damos cuenta que tenemos gozo, tenemos alegría, vemos la vida con mayor facilidad, no nos disgusta si está haciendo tanto sol o si está haciendo mucho frío, vemos las cosas con agrado. Padre, gracias por este día hermoso. ¡Qué calor! ¡Ay, qué calor! Sí, pero gracias, Padre, porque nos das la bendición de este calor. ¡Qué frío! Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad del frío. Gracias, Eterno, porque nos das la oportunidad de la lluvia. Maravilloso, Adonai. A cambio de ser el gruñón. ¡Pero qué cosa con esta lluvia! ¡Qué horrible! Por favor, necesitamos mejorar en nuestra manera cognitiva, necesitamos ser dinámicos con la creación que el Eterno tiene para con nosotros y que nuestro cerebro pueda ir almacenando y aprendiendo lo que la Kadosh Torah nos va enseñando. ¿Saben? Siempre me he preguntado, por ejemplo, estamos estudiando los parashot de cada semana. Y es un ciclo, recuerden, 54 parashot que vamos repitiendo, y cada año repetimos los diferentes temas de la semana, de cada parashá. Ahora, mi pregunta es, nosotros hemos llevado aproximadamente 5 o 6 años, no estoy muy claro en este punto, necesito reposo. Necesitamos ver cómo durante varios años hemos desarrollado el ciclo completo de Torah. Y cuando llegamos a esta Torah de semana, pregunto a los hermanos, ¿recuerdan? El año anterior vimos tal tema. ¿Recuerda, hermano, el tema que vimos la semana anterior? No, pastor, no recuerdo. Pero lo vimos, fue un tema apasionante. ¿Recuerden ese parashá tan extraordinario? No, pastor, no recuerdo. Entonces, tenemos que seguir repitiendo, seguimos repitiendo, año tras año, pero necesitamos grabar las enseñanzas, necesitamos aprender. Todo esto lo encontramos adecuadamente cuando lleguemos a un nivel más apropiado de Shabbat, de reposo. Llave número 1, mis amados hermanos, el descanso físico sin trabajar, separándonos de la actividad que desarrollemos constantemente. Y entonces la palabra nos dice, y lo voy a cerrar en Marcos capítulo 2 verso 27 nuevamente, dice la palabra, el sábado, el Shabbat, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat. Así es que Shabbat es un reconocimiento de que no estamos atados a un intento interrumpido y frenético de controlar las cosas a nuestra manera, sino que cada Shabbat nos da la oportunidad y el potencial de vivir un cambio de la actividad semanal y de desarrollar una cercanía mucho más profunda con nuestro amado Adonai. Este descanso físico nos implica evidentemente que hacemos un cambio, como una techuvá de nuestro diario trabajo y entrar a una labor completamente distinta, de adoración, de santidad, de comunicación con el Padre, de aprendizaje. Y precisamente de este punto vamos a desprender la llave número 2. Creo que el tiempo nos va a dar para que veamos por lo menos 2 llaves en cada programa. Son 7. Bueno, espero que logremos terminar. Por ahora vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en unos segundos. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanakh, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Acompáñanos en este viaje de escenario profético mundial. No olvides suscribirte en YouTube, Israel Casa Integral.
Muy bien, no olvides, por favor, inscribirte en Israel Casa Integral, ser parte de la familia de Easy y por favor siempre indíquenos su lugar, desde dónde nos acompaña, desde qué lugar formas parte de esta familia. Nos es muy importante establecer esa conexión con ustedes en las diferentes naciones en la tierra. Muy bien, mis amados. En el libro de Shemot, en el capítulo 20 que tanto hemos desarrollado y tanto hemos compartido, Shemot capítulo 20, el verso 8 nos habla de la importancia del día de reposo para santificarlo, el cuarto mandamiento. Este cuarto mandamiento tiene que ver con el aspecto mental, es decir, la segunda llave. Nuestra primera llave es el reposo físico, en el sentido de no trabajar. Es decir, si tú trabajas, repito, en un trabajo, por ejemplo, como construcción, aquí en Estados Unidos es un trabajo muy típico, en construcción, un trabajo muy fuerte, muy agresivo, muy pesado, el clima, las temperaturas, etcétera, todo esto es fuerte. Pero cuando vienes a Shabbat, seguramente para ir a construcción en tu trabajo, pues debes llevar una ropa de trabajo semanal, botas seguramente punta de acero, utilizar cascos, equipos de seguridad, guantes, etc. Pero cuando vienes al día de reposo, pues no vienes a la Keilah, no te congregas con ese casco, con tu overol, con tus botas punta de acero, sino que tomas el tiempo para darte un buen baño. En Shabbat nos corresponde el baño. Una buena ducha, cambiarnos ese día, vestimos con traje, nos colocamos una buena camisa, una buena corbata, una buena loción, tomamos nuestra Biblia, nos vamos con gozo a la Keilah y esto ya significa un cambio de vida. Este ya es un cambio de estatus. Llegamos a nuestra congregación, saludamos a nuestros hermanos, shalom, Shabbat shalom, vestimos nuestro talí, portamos nuestros tzitzit y escuchamos el deleite, el gozo de la palabra y estamos en otro nivel, en otro estatus. Ya tú no estás rodeado de toda aquella gente tóxica, de toda aquella gente contaminante, de todas aquellas gentes fuera de tono, sino que ahora estás en la familia de la Torá. Y cuando llegamos a ese nivel, evidentemente ya el reposo físico, número 1, y llave número 2, nuestro reposo mental, es decir, el contexto intelectual. Probablemente durante la semana estuviste pensando en toda tu gestión laboral, en las ventas, en la productividad, en los negocios, en la fábrica, en promover, en hacer, etcétera, etcétera. Pero cuando vienes a Shabbat, tu mente va a estar ocupada ¿de qué? Va a estar ocupada de aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Ahora, es interesante que en el libro de Shemot, aquí en el que estamos, capítulo 20, vaya conmigo, en el verso 11 dice, porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Adonai bendijo el día de reposo y lo santificó. Por favor, este texto bíblico de Éxodo, Shemot capítulo 20, verso 11, subráyelo, enmárquelo, resáltelo de tal manera que recuerdes que Shabbat es un día bendecido. Y si es un día bendecido, significa que guardar ese maravilloso día de Shabbat trae consigo bendición. Hermanos, si tú vas a tu Keilah en Shabbat porque te toca, porque te obligan, porque pues tu esposa te va a formar un problema o porque el pastor, ¿qué problema? Mi amado hermano, sinceramente, con todo respeto, mejor ni vayas. Porque para ir a sentarse en un lugar, a tener mala actitud, a no recibir la palabra, pues, ¿qué bendición puedes tener en esto? La bendición, todos queremos bendición, pero para todos tener bendición necesitamos estar con un contexto intelectual, mental, con una mente dispuesta a recibir de la Kadosh Torah. Y por eso este verbo de Shabbat nos habla de reposar.
y aquí se utiliza la palabra Shabbat como reposo. Pero también en el libro de Génesis, en el capítulo 2, aparece otra variedad de palabra para reposo, y es la palabra en hebreo, la palabra Nuach, N-U-A-J, Nuach, que está relacionada con el nombre de Noé a propósito, y significa descansar en el sentido de reposar, calmarse, estar quieto, estar tranquilo, no estar pensando en tanta cosa junta, sino que tu mente esté ocupada en la palabra. Entonces, por favor, grábese esta palabra, Nuach. Nuach, ¿está tranquilo? Tranquilo, hermano. Reposa. Toma las cosas con mucha calma. Ya con preocuparte, antes de hacer las cosas, preocuparte, no estás logrando mucho. No estás logrando mucho. Permite que Adonai sea el que obre frente a cualquier circunstancia. Entonces vemos que Adonai, después de trabajar y crear durante estos 6 días, se toma ese tiempo de reposo. Y es muy importante, mis amados hermanos, que entendamos que así como venimos de una semana de trabajo, y puede ser que tú trabajes en una entidad bancaria y tu mente esté muy ocupada diariamente con el conteo financiero, con los créditos, con los intereses, con los porcentajes, o trabajes en un concesionario de autos y tu mente esté muy ocupada en las ventas, necesito vender, o seas un oficial de policía y estés tan ocupado con el tráfico, con la delincuencia, con la seguridad, etcétera. No sé cuál sea tu ocupación. Pero lo que sí sabemos, mis amados hermanos, es que nuestra mente, tan ocupada en nuestra ocupación diaria, necesita un reposo. Y el mejor reposo lo encontramos justamente cuando venimos al tiempo de la palabra. Permítame ir un momento al libro de Proverbios en el capítulo 8. Vaya conmigo, por favor. En el capítulo 8 y en el verso 31. Dice esta palabra: me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son como los hijos de los hombres. Cuando nosotros nos regocijamos en la palabra, en la dulzura de la palabra, entonces cuando aprendemos cada día más de la palabra, nos damos cuenta cuán grande y maravilloso es Adonai, que nos dejó su Kadosh Torah precisamente para que tuviésemos un tipo de mente distinta a la jornada de semana y pudiéramos disfrutar cada día de aprender algo más y algo más profundo hacia nuestra vida. Este manual de instrucciones que nos da dirección, que nos establece. Libro de Devarim, en el capítulo 5, verso 14 dice: mas el séptimo día es reposo a Adonai tu Elohim. Ninguna obra harás. Por favor, preste mucha atención a este texto. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. ¿Ha leído usted este texto alguna vez, amado hermano? Cuán grande es nuestro amado Hashem, que nos indica que aún nuestros animales, en el sentido del texto para la época, el buey para el arado, el asno para la carga, todo lo que tenemos que el Eterno nos da en su misericordia, requiere descanso. Todo requiere descanso. Si tenemos personas a nuestro alrededor que trabajan para con nosotros, requieren descanso. Es interesante cómo Adonai le dio descanso a los animales, les dio el descanso al hombre, le dio el descanso a la tierra, a toda la creación, le entregó su tiempo de descanso. Qué hermoso y qué fascinante es poder entender que cada uno de nosotros, en toda la creación, podemos disfrutar de esta maravillosa oportunidad del reposo. Por lo tanto, llegamos a una tranquilidad mental, una actitud en la que aprender la palabra nos produce deleite. Y aprender la palabra nos produce reposo. Aprender la palabra nos produce descanso. Quisiera saber el testimonio de algunos de ustedes, hermanos, que
durante mucho tiempo, nivel 1, nivel 2 probablemente, nunca tomaban el tiempo de la lectura de la palabra. Lo escucho por muchas personas que me lo comparten, pero si alguien quiere hacerlo hoy aquí a través del chat, maravilloso. Pero hoy empezamos a escudriñar la Torá como nunca antes lo habíamos hecho. Y al momento de escudriñar la Torá, queremos más y queremos más y queremos aprender más. Y hoy ya tenemos la oportunidad de ir a un libro de concordancia, tenemos la oportunidad de ir a un libro en hebreo, buscar del hebreo al español, del español al hebreo y comprender más un texto. Y en un texto que parecía que lo habíamos leído en tantas ocasiones, de pronto encontramos una profundidad, una revelación que nunca antes se nos había entregado. Y de entonces, en ese momento, nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad de desarrollo mental avanza. Por eso, nuestra segunda llave es la capacidad del intelecto. Nuestro intelecto crece en el conocimiento de la cultura, en la vida de los profetas, de los patriarcas, en el conocer de su historia, de sus vivencias, del pueblo de Israel, sus experiencias, sus batallas, sus luchas, sus adversidades, las bendiciones que recibían frente al proceso de la adversidad. Yo recuerdo, hermanos, ahora mismo viene a mi corazón una historia muy breve. Cuando compartíamos una enseñanza, recuerden, cuando el pueblo de Israel salió de su situación de esclavitud y Faraón les dijo, pueden salir, y salieron miles y miles de pueblo de Israel y llevaban consigo animales, llevaban consigo las ofrendas, si puedo decir, que los egipcios les habían entregado de oro y cuantas cosas. Pero apenas habían caminado unos cuantos días y alguien le dijo al faraón, este pueblo no piensa regresar, este pueblo van caminando muy rápido, ya van muy lejos. Y Faraón dijo, no, armemos nuestro ejército y salgamos a perseguirlos. Es interesante esa historia porque nos damos cuenta que el pueblo de Israel avanzaba. Estamos hablando de un pueblo con ancianos, con niños, con personas no muy acostumbrados a estos recorridos. Estamos en el desierto, frente a las inclemencias del desierto. Pero la obra del Eterno es maravillosa. La Shekinah de Adonai los guarda durante el día, los guarda durante la noche. Y entonces se sucede un momento fuerte para el pueblo de Israel. Dice la palabra que ellos escuchaban a lo lejos el cabalgar de los jinetes, el ejército más poderoso sobre la faz de la tierra se acercaba a pasos agigantados. Miles de caballos venían, jinetes, soldados egipcios armados, guerreros. Hacia los lados se encontraban montañas y montañas, y al frente se encuentran frente a un mar. Allí, justo al frente de ellos, hay un mar. ¿Qué decisión podemos tomar frente a este momento? Nos persigue el ejército más poderoso del mundo, no sé si con la mejor intención de regresarnos o con la mejor intención de matarnos, no sé cuál sea la intención, pero probablemente ninguna de las dos sea la mejor. No hay manera de huir a la derecha ni huir a la izquierda porque las montañas es imposible ascender a ellas en medio de una población tan numerosa. Pero finalmente es imposible avanzar hacia el frente porque justamente allí está ese mar. Y entonces Moshe levanta su voz al Eterno y el Eterno le contesta, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Bueno, ha llegado el tiempo de usarla. Úsala. Y usted recordará la historia como este mar abre de lado a lado, de extremo a extremo, y el pueblo de Israel puede pasar, todo el pueblo pasan en seco. Es impresionante el contenido de esta historia. Y cuando ya han logrado pasar absolutamente todos los hijos de la casa de Israel y los jinetes se acercan y les persiguen, entonces cuando los soldados egipcios están ya en el centro de lo que es el mar, las aguas nuevamente se cierran
y los devora absolutamente a todos. Escuchar una historia como esta inmediatamente nos trae a colación a nuestra mente las pruebas que a diario pasamos. Entonces nos damos cuenta que nuestra actitud a veces es pesimista, negativa, frustrada, deprimida, de derrota. Pero nos damos cuenta que al recibir una enseñanza tan elemental y básica como esta, obviamente digo elemental y básica en el sentido glorioso de la palabra, nos damos cuenta que si Adonai, el Padre Eterno, hizo esto con el pueblo de Israel, ¿cuánto más hará con cada uno de nosotros? Es una actitud en la que el reposo nos lleva a tomar decisiones con serenidad, a entrar a fondo a muchos de los aspectos que la vida nos enseña, y que el Nuach no solamente es para mí, para mi entorno, para la gente que está conmigo, sino aún incluso este Nuach también es para los animales y también para la tierra. Y este reposo mental, hermanos, nos permite desconectarnos totalmente de ese entorno del ruido, de la contaminación, y ponernos a cuenta con nuestro amado Adonai. Bien, mis amados hermanos, hemos avanzado en las 2 primeras llaves para esta semana de 7 llaves de plenitud en Shabbat. El reposo físico de todo el trabajo de semana y el reposo desde el punto de vista intelectual. Salimos con una mente lúcida, salimos con una mente llena de enseñanza, con un mejor vocabulario, con una mejor expresión, con una mejor manera de vivir, con una mejor manera de comprender la vida frente a las pruebas y las adversidades. Hace unos días hablaba con un familiar y me decía, primo, por favor, dame una palabra de fortaleza, porque estamos viviendo algunas situaciones difíciles. Ustedes saben, con esto de las pandemias y demás, todos hemos vivido alguna situación como esta. Falleció recientemente mi hermano menor, tengo una situación con varios familiares directos en Colombia, en unas situaciones críticas, y yo les decía, es cultural todo esto. Cuando nosotros vemos el dolor en nuestros países a través del nivel 1, ese dolor es difícil de llevar. Hay lágrimas, hay dolor, hay angustia, hay preocupación, hay devastación. Y viene el proceso y la funeraria y el nivel 1, y ustedes conocen los protocolos, y aquí y allá, y la incineración y las cenizas y el obituario. Y es un proceso de dolor, de dolor, de dolor, de dolor. Pero cuando estamos en Torah, nuestra mente tiene otra posición. Nuestra mente puede entender esta situación. Obviamente, somos humanos y amamos a nuestros seres queridos y nos causa también dolor. Pero nosotros entendemos que Adonai está absolutamente en control de todo y para todo. Mis amados hermanos, mañana continuaremos entonces en este tiempo apasionante de las 7 llaves de plenitud en Shabbat. Un abrazo para todos, gracias por su compañía. Shalom y bendiciones. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. ¿Listo para un cambio? En Israel Casa Integral ponemos a tu alcance los recursos esenciales que lleva a los participantes a través de 6 métodos fáciles para amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra con los pastores Alfaro. Los materiales de las campañas de trabajo junto con las lecciones dirigidas por los pastores Alfaro en video.
Inspira a cada miembro a no ser oidor de la palabra, sino también hacedor de la palabra. También fortalecerá su pasión por la palabra de Adonai, junto con las enseñanzas de los pastores en talleres. Suscríbete en las diferentes campañas. 50 días de sanidad matrimonial. 30 días de Isaías 61, sanando tu dolor emocional. 41 días de sanidad en mayordomía financiera. 50 días de intersección por nuestros hijos. 30 días de justicia y bondad. 7 semanas de entrenamiento de intercesores. 50 días de Tikkun, sanidad de adentro hacia afuera. 41 días de Emunah, fe sobrenatural. 40 días en la Torá. Únete con nosotros a esta maravillosa familia de Adonai. Israel, Casa Integral. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.